tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español tercer grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, el cual es la segunda sesión y la conclusión de cómo escribir un artículo de opinión para difundirlo en la comunidad escolar, quiero invitarlos a todos y a todas a que nos visiten en nuestras redes sociales. Esto es Twitter, Educando TV, Facebook, Educando TV, pero en especial quiero invitarlos a que nos visiten en YouTube, porque en este canal van a encontrar todas las sesiones que el YEPO ha producido para ustedes. Y ahí pueden volver a ver, pues si les quedó alguna duda. Muy bien, pues echen las invitaciones. Entonces vamos a abordar nuestro tema del día de hoy, el cual les decía yo es la segunda sesión y la conclusión de cómo escribir un artículo de opinión para difundirlo en la comunidad escolar. Y vamos a empezar recapitulando lo de la sesión primera. En la primera sesión construimos juntos un concepto de artículo de opinión, pero hoy yo les traje otro concepto de artículo de opinión, el cual vamos a ver en pantalla. Adelante, por favor. Aquí estamos viendo que el artículo de opinión es una columna periodística que está llena de tiempo. Es un recuadro con tiempo adentro. Es una botella como esas que se echan al mar desde una isla para que un barco que pase la encuentre y lea el mensaje. ¿Qué les pareció este concepto de artículo de opinión? ¿Verdad que es muy diferente del concepto de la primera sesión? Este concepto es más poético y más metafórico porque habla de una isla, de una botella y un mensaje. Pero juntos, y ustedes también, vamos construyendo este concepto. Bien, otra de las cosas que vimos fue la estructura del artículo de opinión. Como hemos estado viendo en todas las clases, los textos tienen una estructura. Y la estructura general siempre es introducción, desarrollo y conclusión. Pero conforme nos vamos adentrando en todos los textos, cada uno tiene su particularidad. Y la estructura del artículo de opinión es la que vamos a ver en pantalla. Adelante, por favor. Aquí entonces vemos que el número 1 es la introducción. El número 2 es la tesis. En la tesis, recuerden que no es una tesis como las tesis de la universidad, sino que es la idea en la que el autor cree que éste desarrolla y que inmediatamente es defendida por el número 3 que se ve en pantalla, que son los argumentos. Recuerden que los argumentos pueden ser a favor o en contra, y si son en contra ya se vuelven contraargumentos. Y el número 4, el cual es la conclusión. Pues bien, entonces ya recordamos la estructura de los artículos de opinión. Otra cosa que vimos fue las características de estos textos. Y para recordarlo, pues vamos a verlo en pantalla. Adelante, por favor. Aquí, entonces, las características, 1 es libertad expresiva, 2, temas variados, 3, que va firmado, y 4, que representa la opinión particular del autor. En este último me voy a detener rápidamente porque esto significa que cuando el articulista, el escritor, el reportero escribe su artículo de opinión, en general o en lo particular puede diferir de la línea editorial del periódico o de la revista en la que está siendo publicado. Luego entonces el artículo se vuelve la opinión personal o el análisis personal de quien lo está escribiendo. Muy bien. Pues ahora que ya recapitulamos todo lo que vimos en la sesión anterior, vamos a empezar abordando nuestro tema. Recuerden que ustedes van a escribir un artículo de opinión para difundirlo en la comunidad escolar. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es seleccionar un tema. Yo traje aquí algunos ejemplos que yo desarrollaría
pero quiero que ustedes vayan pensando en sus temas. Bien, el primer tema en el que yo pensé es en la cultura, un tema cultural, y pensé en los museos. Pensé, por ejemplo, ¿por qué los museos en Oaxaca son tan sencillos? Pensé en por qué los museos en Oaxaca están tan mal organizados. Pensé, ¿por qué en Oaxaca los museos no tienen un acervo? Entonces, a mí me gustaría desarrollar en específico lo que acabo de nombrar acerca de los museos. Bien, pero ustedes pueden elegir cualquier tema. Otro tema sería, por ejemplo, pueden elegir el cine oaxaqueño, el cine, o puedes elegir la música. Muy bien. Ahora, en cuanto a los temas sociales, yo aquí ya elegí algo que es la inseguridad. Últimamente en el país y también en Oaxaca hay mucha inseguridad y bueno, a mí me gustaría desarrollar ese tema en un artículo de opinión. Ustedes también podrían hacerlo, pero quiero que vayan pensando en otros temas sociales, los cuales ustedes tal vez quisieran desarrollar en su artículo de opinión. Bien, otro de los grandes temas, y a lo mejor este es el que más les interesa a todos ustedes, es la comunidad escolar. ¿Qué es la comunidad escolar? Han escuchado ese concepto, ¿verdad? Bueno, la comunidad escolar involucra a todos los actores. ¿Y quiénes son todos los actores de la comunidad escolar? Bueno, los estudiantes, los profesores, los directivos, los prefectos, los padres, las madres, pero también la comunidad escolar es toda la gente que está alrededor. Si hay comercios, todo eso involucra a la comunidad escolar. Bien, yo pensé en un tema que me gustaría desarrollar en mi artículo de opinión, el cual sería la violencia de género. ¿Y la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo explicarían la violencia de género? Bueno, yo en específico quiero decir que la violencia de género es la violencia que se ejerce en contra de las niñas dentro de las escuelas públicas de Oaxaca. Ese sería mi tema. Quiero que ustedes piensen en otro tema acerca de su comunidad escolar. Muy bien, pues entonces el primer paso ya lo dimos, el cual fue elegir un tema. Y bueno, ahora el segundo paso que ustedes van a dar sería pues ponerse a escribir su artículo. Pero para esto les traigo un artículo de opinión que ya analizamos en la sesión anterior. En la sesión anterior analizamos este artículo que se llama Bullying, un reto para la sociedad. Si lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pero en la sesión anterior analizamos su estructura. Esto me parece importante porque yo les he dicho que no existe una sola manera de hacer un análisis de cualquier texto, sino existen muchas maneras de hacer análisis de los textos. Entonces, la primera vez que traje este texto, y por eso lo vuelvo a traer, es porque hicimos un análisis acerca de la estructura. Y entonces vimos en dónde estaba la introducción, en dónde estaba la tesis, en dónde estaban los argumentos, contraargumentos y la conclusión. Muy bien, pero hoy vamos a analizarlo de otra manera. Hoy vamos a analizarlo desde el punto de vista del autor. ¿Y por qué? Porque ustedes cuando empiecen a escribir su artículo de opinión, tienen que tomar una posición como autores. Tienen que crear sus argumentos o sus contraargumentos y van a defender su tesis con sus argumentos. Entonces, vamos a empezar. Bullying, un reto para la sociedad, de Alicia Calderón. El bullying es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios de ellos molestan y agreden
de manera constante y repetida a uno o más de los estudiantes. Quienes son molestados no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México, oigan ustedes, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying. Eso es un poco bochornoso, pero bueno. En educación básica, ya que afecta a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas. Imagínense ustedes, ¿cómo no vamos a tocar este tema? Y cómo no tenemos que reflexionar y cómo no tenemos que tener conciencia de este tema cuando ocupamos el primer lugar. Bueno, el análisis efectuado por la OCDE entre los países miembros reporta que 2 de cada 5 estudiantes declararon haber sido víctimas de acoso. 1 de 4 reportó recibir insultos y amenazas. Alrededor de 1 de 5 declaró haber sido golpeado y casi la mitad dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora también a través de las redes sociales. También el bullying es a través de las redes sociales y últimamente hay mucho. Es lamentable que nuestro país ocupe el primer lugar con más casos de bullying, una problemática que provoca en las víctimas depresión, baja autoestima, conductas antisociales y suicidios. Y en los victimarios, conductas agresivas, problemas con la familia, en la escuela y en sus relaciones interpersonales. Un ejemplo bastante lamentable de las consecuencias del bullying es la muerte de Héctor Alejandro Méndez Ramírez, un estudiante de secundaria que vivía en Tamaulipas. Sus compañeros, oigan esto, por favor, sus compañeros lo cargaron para mecerlo, sosteniéndolo de los pies y de las manos, para luego aventarlo como si fuera un columpio. La segunda vez que le hicieron esta jugada, Alejandro golpeó su cabeza contra la pared. La causa de su muerte, traumatismo cráneoencefálico. Murió joven, con tan solo 12 años. Y lamentablemente la maestra no intervino en este suceso. En México se han impulsado diversas acciones para tratar de contrarrestar este problema. En el DF, por ejemplo, el Consejo Ciudadano estableció el programa Juntos contra el Bullying, que en su sitio de internet aporta datos relevantes acerca del bullying, información sobre el programa, una línea telefónica de atención infantil, por mencionar algunos, que tienen la finalidad de prevenir, proteger y atender a los menores de edad víctimas de la violencia. Recientemente se transmitió en TV un spot sobre el bullying, en el cual se invitó a la sociedad en general a evitar esta situación y ser parte del cambio. Con el llamado para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti, también se hicieron anuncios en la radio, pero solo por un tiempo, ya que después el tema dejó de ser de interés para los medios, disminuyendo así su resonancia. La SEP, por su parte, ofreció una alternativa de atención a través del portal www.acosoescolar.cep.gov.mx y la línea telefónica 01800 acoso para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre este fenómeno que se presenta en diversos centros escolares del país. En México, lamentablemente, no nos damos cuenta que dejamos solos a los niños y niñas. Además de que no hay autoridades que se preocupen por lo que les sucede y encuentren soluciones efectivas. Esperemos que la ley que propuso el presidente tenga mucho eco en estos días. Los que hemos sufrido bullying
¿Ustedes han sufrido bullying en su escuela? Yo sí. Yo cuando fui chico sufrí mucho bullying. ¿Y los de aquí, ustedes han sufrido bullying? Mis compañeros también. En efecto, ¿ven cómo sí hay mucho bullying? Los que hemos sufrido bullying en la escuela recordamos que nuestros compañeros no nos defendieron y que los maestros y otros adultos minimizaron los hechos. A muchos nos produjo más dolor psicológico que físico y nos preguntamos por qué se permitió el abuso sin sanciones y sin tratamiento. Una consecuencia grave es que en la mayoría de los casos se opta por ya no asistir más a la escuela por esta causa. Esta sería también una causa de deserción escolar. El bullying no es un juego. Los mexicanos debemos hacer algo. Los invito a ustedes que me están viendo a hacer algo y no dejar que sucedan casos como el de Héctor. Debemos evitarlos reforzando la autoridad positiva de los maestros, involucrando a los padres y madres, hablando con los alumnos francamente del asunto, con el apoyo de psicólogos, pedagogos y modelos de rol como artistas y deportistas. Sobre todo, se necesita el valor de intervenir a tiempo, no ser cómplices con el silencio o festejando al abusivo. ¿Tú qué harías si eres testigo de un caso de bullying? ¿Lo detendrías o te quedarías parado sin hacer nada? Y esa es la conclusión de la articulista, nos deja con varias interrogantes. Bueno, ya analizamos ese texto a partir de una introducción de la tesis y del desarrollo y de la conclusión, pero entonces hoy vamos a ver cuál es la postura del autor. ¿Cuál creen que es la postura del autor? Les voy a dar unos minutos para que piensen cuál es la postura del autor. Bueno, obviamente la articulista está en contra del bullying. En todo el texto podemos darnos cuenta cómo ella no le hace gracia, por ejemplo, que esté la muerte de Héctor Alejandro Méndez Ramírez. Está en contra del bullying. También nos deja en la conclusión con interrogantes. También nos invita, aquí cuando dice, los mexicanos debemos hacer algo, nos está invitando a que tomemos acciones y ahí también nos podemos dar cuenta de la postura del autor. Ella quiere que se tomen cartas en el asunto, que se resuelva. Ella quiere que la SEP intervenga. Ella quiere que las asociaciones civiles establezcan programas. Entonces esta es la postura del autor y esto es lo que ustedes van a desarrollar en el tema que van a elegir. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el tema? Bueno, es un poco obvio, pero de todos modos lo tengo que decir. El tema es el bullying. Y ¿cuáles son los argumentos que utiliza la articulista? ¿Cuál creen que sea en todo esto que leímos el argumento que utiliza el articulista? Bueno, obviamente ella empieza a darnos ejemplos, un ejemplo bastante lamentable, y a partir de ahí, de la muerte de este joven, ella empieza a argumentar por qué debemos atender el bullying, por qué nos interesa a todos los oaxaqueños, los mexicanos, por qué las asociaciones civiles, por qué las instituciones públicas deben involucrarse y tomar acciones para prevenir, atender y resolver esta problemática. Estos son todos los argumentos que ella utiliza. Muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que hay un contraargumento en este artículo? O sea, un contraargumento sería que, ¿cuál creen que sería un contraargumento en contra del tema o en contra de sus ideas? Yo creo que en este texto no hay ningún contraargumento. Todo el argumento está pues diciéndonos que el bullying debe ser atendido y prevenido. Entonces, como yo les decía, a veces en los textos
pues no hay un contraargumento, y bueno, aquí nos damos cuenta de eso. Muy bien, pues entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes desarrollen en su artículo. ¿Se dan cuenta? La postura del autor, los argumentos que utiliza, y si van a contraargumentar, entonces también lo van a tener que desarrollar. Muy bien, pues entonces ahora ya están listos para escribir su artículo. Y bueno, pues eso era el propósito de esta clase. Y bueno, como esta es la conclusión de nuestro tema, pues vamos a recapitular entonces, para cerrar, qué es lo que vimos en estas dos sesiones. Lo vamos a ver rápidamente por cosas de tiempo, pero pues entonces vamos a empezar con la primera sesión. Ahorita vamos a volver a usar un poco de esto, pero en lo general vimos entonces el concepto de artículo. Construimos juntos un concepto de artículo de opinión. Eso es lo que vimos en la primera sesión. Después, ¿qué construimos juntos? Bueno, la estructura. La estructura del artículo de opinión. No voy a escribir todo. Estructura. Y después, ¿qué fue lo que vimos después? Las características. 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 Muy bien. Después leímos y analizamos este artículo. ¿Sí recuerdan, verdad? Leer y analizar. Muy bien. Y ya en esta sesión, entonces, me interesaba que ustedes ya se posicionaran como autores, pero para esto tuvimos que analizar este texto y darnos cuenta cuál es la postura de un escritor o de un articulista. Entonces, aquí hicimos otro análisis, pero para descubrir la postura del autor. Esto es importante porque esto es lo que ustedes van a desarrollar en su texto al momento de escribir su artículo. Bien, también entonces vimos después de la postura, bueno, también vimos los temas. Yo les traje aquí una serie de temas que yo les estaba proponiendo, pero que ustedes van a elegir cualquiera. Yo nada más estaba sugiriendo. Y bueno, y después ya, para finalizar entonces, vimos lo de los argumentos. Argumentos. Eso también es importante porque con estos argumentos ustedes van a defender sus ideas. Muy bien, pues creo que para hacer un tema bastante complejo, lo hicimos muy bien en 2 sesiones, cubrimos varias cosas importantes. Si ustedes tienen alguna duda, pueden volver a ver el video. Le doy las gracias a mi compañero, el profesor David, que está haciendo la interpretación. Y también a mis compañeros de Educando TV. Sin ellos no sería posible todos estos programas. Cerramos este tema y por mi parte esto ha sido todo. Soy Jorge Blancas Moreno y nos vemos en la próxima sesión.
Hasta pronto.